movimiento que hay ahora. Hola, buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días, secretario. Gracias por el retraso. No te Ya preocupes. estoy aquí No te en preocupes. directo para saludar. Esto de lo digital tiene sus inconvenientes. Tiene sus riesgos. Nada, muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, si me permites, nada, unas palabras para dar apertura y te cedo la palabra, porque eres obviamente la parte protagonista. Secretario General, amigos y amigas, os pediría, bueno, una cuestión puramente logística, os pediría si podéis apagar los micrófonos para facilitar el seguimiento de la sesión. Como os comentaba, para nosotros, como se digas, es un placer daros la bienvenida a todos a este webinar donde, bajo el título del papel de la industria española en la transición energética, tendremos la ocasión de abordar tan relevante cuestión y además en un momento tan significativo como el actual. Obviamente, la situación sanitaria, la situación económica está teniendo efecto, obviamente, en términos económicos y, obviamente, tiene un impacto en el sector industrial en un proceso de transformación. Y desde SEDIGAS, obviamente, creemos que es muy oportuno abordar esta situación y, en este sentido, secretario general, benvolgut Raúl, quisiéramos agradecerte que hayas podido hacernos un hueco en tu apretada agenda y que nos puedas acompañar en este evento centrado, como comentaba, en el sector industrial y en un contexto donde yo creo que es muy remarcable y, obviamente, pues te lo queremos agradecer, tu impulso para estimular la competitividad y la modernización de nuestro tejido productivo, fomentando la innovación y apostando por la transición energética, la transición digital y esa necesaria resiliencia del tejido productivo. Yo creo que en el contexto actual, si siempre ha sido necesaria la política industrial, en estos momentos todavía es más necesaria esa política industrial y te queremos agradecer, pues obviamente, desde tus responsabilidades, todas las actuaciones que estás indagando y impulsando para fomentar la competitividad de la industria en el marco, como comentaba antes, de la transición energética. Yo creo que es relevante apuntar que en el contexto actual de la pandemia, pues si siempre ha sido necesario el tema de esa reindustrialización, ese fomento de la industrialización, ahora todavía es más necesaria ese nuevo modelo económico y medioambiental. Y sin duda, yo creo que serán muchas las cuestiones que surgirán a lo largo de esta mesa, donde contaremos en la sesión de hoy, pues bueno, una nutrida y destacada participación del sector productivo español. Quisiera agradecer a todos ellos que nos acompañen en esta sesión y también, obviamente, agradecer el difícil papel de Rubén Esteller en su condición de moderador. No te negaremos que apostamos por la descarbonización, apostamos por la transición energética, el conjunto de sectores que están presentes en esta mesa, pero obviamente hay cierta inquietud y preocupación por los efectos que puede tener sobre la competitividad determinadas cuestiones, como puede ser el anteproyecto de ley de creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, dado el impacto que puede tener en los precios del gas. Es un riesgo que compartimos las empresas que están aquí presentes, teniendo en cuenta pues, la relevancia y el peso que tiene el consumo de gas en sus inputs productivos y es un aspecto clave para su competitividad. Y en este sentido, este consumo de gas resulta un aspecto clave para su competitividad y es indiscutible que tiene que seguir jugando ese papel acompañando a la industria en su estrategia de descarbonización. Yo, sin más, por mi parte, agradecerte una vez más, gracias Raúl, porque nos acompañes y que compartas con nosotros, pues obviamente, todas estas líneas de impulso a la industria que estás desarrollando e implementando desde tus responsabilidades desde el Ministerio. Muchísimas gracias, Raúl. Bon dia, Joan. Moltes gràcies, presidente de SEDIGAS. Encantado de participar en el acto y encantado de saludarte ya como presidente de SEDIGAS. Por tanto, ¿se me acoplan micros por ahí? Ah, no, ahora ya está. Ya había ya se han silenciado. Como decías, voy a ser breve en la intervención hoy. Disculpar el retraso, lo físico tiene la ventaja de que si te retrasas 5 minutos no generas ansiedad y en una sala con 194 participantes, pues la gente estaría hablando, esperando, tomando un café, etcétera.
Ahora en lo digital tienes que ser tremendamente puntual y no hay ni ese cuarto de hora académico, los que venimos de la universidad, pues no hay ni ese cuarto de hora académico y por tanto hay que ser tremendamente puntual. O sea que disculpas por el retraso debido a que hoy pues tendremos, entrando ya a hablar de política industrial, hoy entregaremos los premios nacionales de la industria 4.0. No hemos podido hacer nuestro congreso anual, pero sí que queríamos mantener, por supuesto, la entrega de premios con Su Majestad el Rey y, por tanto, lo haremos aquí en el Ministerio con todas las medidas, lo retransmitiremos y os invito a seguirlo por el canal de YouTube del Ministerio, lo retransmitiremos en streaming. Entonces, estamos de preparativos, subiendo, bajando del salón de actos y eso me ha generado este retraso. Dicho esto, y enlazando con lo que decía Joan, el vector energía y el vector gas está presente en toda la transformación industrial que estamos viviendo. Es decir, cuando hablamos de todos los elementos asociados al plan de recuperación, del cual hemos podido hablar pues, de manera recurrente, tanto con muchos de los asistentes aquí a nivel de empresas individuales o de las asociaciones empresariales aquí presentes, y también incluso con medios, con el Economista, que hemos tenido ya varias jornadas y creo que tenemos una próximamente en agenda, con lo cual aprovecho para saludar a Rubén también. Y está presente de muchas maneras. Está presente porque se asocia a todos los elementos principales de transformación industrial. En el ámbito de la automoción, por ejemplo, por coger un sector, se asocia totalmente al ámbito energético. No hay coche eléctrico sin energía renovable, no tiene sentido. No hay coche eléctrico sin electrificación. No hay coche eléctrico sin elementos que tienen mucho que ver con la energía, que el hidrógeno, en tanto que gas, ya nos aparece también en movilidad, sobre todo como solución que estará disponible a medio plazo, para media y larga distancia, pero también como almacenamiento energético y estabilidad al sistema de renovables. Y también, a su vez, como elemento central dentro de esa descarbonización que comentaba el presidente. Y, por tanto, la presencia de la energía es central en esta transformación y la presencia del gas también. No podemos renunciar al gas, no podemos renunciar a esa transición ordenada en el ámbito energético y en el ámbito ecológico, y por tanto el gas continúa siendo un elemento absolutamente necesario, y absolutamente necesario también en ámbitos como la cogeneración, donde la cogeneración de alta eficiencia pasa por el gas. Por tanto, encontrar esa estabilidad normativa y esa estabilidad de mercado es absolutamente necesaria. Y después, estabilidad del sistema, donde cuando hay pues fenómenos imprevistos, pero como vivimos en un mundo donde los fenómenos imprevistos cada vez son más probables, tanto desde el ámbito sanitario al ámbito climático, pues cuando tenemos una nevada, se bloquea media España, no hay energía renovable, etcétera, pues el gas juega un papel energético central. Entonces, ahí ese papel del vector energía como central en dar estabilidad a la economía y a la industria, y como central en todas las transformaciones que queramos plantear, está ahí y es absolutamente necesario. Dicho esto, estamos en un momento donde tenemos, aparte de la severidad de la crisis sanitaria y la severidad de la crisis económica, tenemos oportunidades por delante en el marco de haber aprobado presupuestos generales del Estado, cosa que debería ser un tema ordinario y no debería ni ser noticia, pero que llevamos desde 2018 sin presupuestos y se han aprobado, y ya desde 1 de enero del 21 ya están vigentes, y además añadiendo recursos
de recuperación que sin duda empezamos a tener las primeras muestras y la primera estructura de cómo van a ir las cosas. Desde industria queremos tener una imagen clara de qué tipo de proyectos hay. Por eso lanzamos una manifestación de interés para proyectos industriales y ahí sin duda me consta que de los 750 proyectos, 30.000 millones de euros de inversión generada, hay gran conexión con el ámbito energético, gran conexión con el ámbito del gas. Va a haber mucho diálogo con las empresas, con las asociaciones empresariales, mucho diálogo interministerial, porque previamente hubo una manifestación de interés para proyectos en el ámbito de hidrógeno que lideró la Secretaría de Estado de Energía, con la cual estamos trabajando conjuntamente en el ámbito de hidrógeno, pero en paralelo, como decían, los proyectos industriales que se han planteado en la manifestación de interés, igualmente hay variables diversas donde empresas industriales contemplan inversiones en biogás, en biometano, en elementos de economía circular, en elementos de descarbonización, donde el gas es central, pase por el hidrógeno o pase por otras vías. Entonces ahí todo ese diálogo de cómo ponemos en marcha esos grandes proyectos tractores en el ámbito de hidrógeno, en las cadenas de valor industrial, para poder realizar esa transformación en los próximos 3 años, y tenemos la suerte de contar con presupuesto y recursos para acompañarla, pues ahí estamos empezando el camino. A partir de aquí, diálogo con asociaciones y empresas. A partir de aquí, segundo o tercer trimestre, se definirán esos PERTES, esos proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica, donde esos ámbitos van a estar seguro presentes. Con lo cual, en esa línea estamos trabajando y creemos que, pues el vector energía va a ser central en la mayoría de proyectos industriales. Es igual que hablemos de aeronáutico o de automoción, como decía, o de otros sectores que podrían parecer, o de agroalimentario, donde en muchos de los proyectos vienen acompañados siempre de una parte energética, de una parte de biogás, de una parte de gas en el caso de cogeneración, de cambios en cogeneración, etcétera. Y por tanto tenemos todo ese entorno por delante y sin duda estaremos encantados de colaborar tanto con Sedigas como con el resto de asociaciones aquí presentes y que después tendrán un amplio debate. Un amplio debate al cual no me voy a referir porque no forma parte de mi competencia, pero que dado que tiene afectación industrial, yo solo querría transmitir un elemento de calma, en el sentido de que es un anteproyecto de ley, está abierto al debate, tendrá su tramitación y será larga, pero se ha hecho con toda la voluntad de debate, primero, y con toda la voluntad de dar estabilidad al sistema a largo plazo. Y por tanto ahí queda un largo recorrido y todas las propuestas serán bienvenidas. Como sabéis, el diálogo con las asociaciones y con las empresas es continuo, tanto por nuestra parte como por parte de la Secretaría de Estado de Energía. Y con esto os dejo porque tenéis una larga jornada. Yo tengo una larga jornada también en paralelo y me tengo que ir a que esté todo listo para la entrega de premios y que todo funcione bien. Y sin duda desearos, pues nada, que estéis bien de salud, que os cuidéis mucho, que esto es lo principal estos días y que a partir de aquí estemos en contacto tanto para proyectos como para cualquier otra cuestión que pueda surgir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl. Nada, no te ocupamos más tiempo. Agradecerte la participación y ya sin más demora, si te parece, Rubén, empezaríamos la mesa. Gracias, Raúl. Gracias. Adiós, Rubén. Hasta la próxima. Muchas gracias, Raúl. Nos vemos el día 10. Ahí está. No es que me vaya del debate. Dile a tu director que no es que me escape, sino que es que no puedo quedarme. No te preocupes. Venga, y aprovecho yo el minuto de publicidad. Me perdonas, Joan. Y el día 10 tenemos una jornada de industria conectada con el secretario general en El Economista.
Perdón por el minuto publicitario, pero me lo has puesto en suerte y no podía No, desaprovechar ya la lo había ocasión. dicho yo, ya he hecho ya el spoiler. Venga. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues oye, si os parece, continuamos con la sesión. Muchas gracias a Raúl, la verdad que es un encanto y una suerte poder contar con un secretario general de Industria así, porque facilita mucho el trabajo, no solo de los medios y espero que también de la industria, ¿no? Yo creo que para comenzar la mesa, si les parece, lamentablemente Andrés Barceló pues tenía compromisos de agenda y no ha podido acompañarnos esta mañana. Así que os parece un poco, para iniciar el debate, podemos poner un vídeo que nos ha dejado grabado y luego pues ya aprovecho para presentar al resto de intervinientes, aunque ya conocen ustedes prácticamente la agenda porque la tienen a su disposición y podemos iniciar el debate. Así que si os parece, escuchamos a Andrés Barceló, director general de UNESID, y luego continuamos. Buenos días, soy Andrés Barceló, soy el director general de UNESID, la Asociación de la Industria Siderúrgica Española. En primer lugar, quiero felicitar a Sedigas por la iniciativa de organizar este webinario en un tema tan de actualidad y tan importante como el anteproyecto de ley por el que se crea el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico Español. Quiero agradecer tanto al presidente de Sidegas, don Joan Batalla, como a su secretaria general, Marta Magarit, por la invitación que tan amablemente le han hecho a UNESID para participar. Desgraciadamente no puedo participar hoy como era mi intención en este acto, porque me coincide con otra reunión que estaba concertada con mucha antelación y a la cual no puedo rechazar la asistencia porque me toca presidirla. En todo caso, me gustaría transmitirles alguna consideración sobre lo que pensamos en la industria siderúrgica española que supone la aprobación de este Fondo Nacional si no hubiera cambios. Por resumir, puede ser que esto sea otro clavo más en el ataúd de la industria siderúrgica española. Parece ser que el gobierno no tiene interés en transmitir a los inversores, a los mercados y a todos los actores en la actividad industrial la imagen de que España es un país atractivo para la actividad industrial y para la inversión en la industria. En primer lugar, el gobierno crea una figura parafiscal con este fondo que no disminuye ni un euro los costes energéticos, simplemente lo reparte. No parece que en un momento donde todos tenemos que hacer un esfuerzo por salir del agujero en que está la economía española, por avanzar en la descarbonización y por avanzar en la transición industrial y en la transición digital, simplemente nos contentemos con repartir los costes entre otros, diciendo que van a ser mejor algunos y omitiendo que otros van a ser peor. Creemos además que este proyecto de ley es un poco extemporáneo por cuanto la Unión Europea está empezando a discutir la reforma de la directiva de fiscalidad energética y que tendrá que ser traspuesta luego al ordenamiento español. Lo parece un poco cogido por los pelos. Además de que la decisión de tramitar un anteproyecto de ley, que será un proyecto en su día, por el procedimiento de urgencia, se compadece no muy bien con la intención de que se dilate en 5 años su implantación. El gobierno no ha incluido en la memoria de impacto, la memoria de análisis que acompaña el anteproyecto de ley, no ha incluido los estudios de impacto que ha tenido que hacer para los sectores que van a ser afectados positiva o negativamente por este proyecto de ley. Estamos convencidos que lo ha hecho, que ha hecho los análisis de impacto. Lo único que le pedimos es que los publique, que los podamos comprobar, que los podamos estudiar y que podamos aportar nuestros comentarios a los mismos. Si en algún caso no lo hubiera hecho, si por ejemplo en el caso de la siderurgia no lo hubiera hecho, nos ofrecemos muy gustosos a colaborar con los servicios de la Secretaría de Estado de Energía o con quien el gobierno nos diga para ver el análisis de impacto. Con la información que tenemos, que desde luego es más pobre que la que tiene el gobierno, el operador del sistema o
o la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, con la información que tenemos podemos avanzar que el impacto que tiene es negativo, bastante negativo, en la siderurgia, que tiene la peculiaridad de ser en muchas de sus instalaciones y empresas al mismo tiempo un gran consumidor eléctrico y un gran consumidor de gas. Ojo, no se consume por consumir, se consume porque es uno de los insumos más importantes para producir y luego vender productos de alto valor añadido, que mejoran la economía nacional. El gobierno ha tomado esta decisión y nos preocupa. También hay una cosa que nos sorprende, que es que ha cambiado radicalmente el método de asignación de los costes. Hasta ahora, la tradición en España era que se seguía lo que se llama el método Ramsey, donde los costes, en el caso eléctrico, se aplicaban por escalones de potencia y en el caso del gas por escalones de presión. Ahora se hace un café para todos, que quizá quede bien en un discurso político general, pero que desde luego se compadece mal si el objetivo es mantener la competitividad de la industria española. No quiero quitarles más tiempo, agradecer muy mucho la invitación, disculparme por mi ausencia y quedo a su disposición si tienen alguna pregunta para contestarla posteriormente por escrito o como crean más oportuno. Muchas gracias. Bueno, pues estas eran las palabras de Andrés Barceló. Yo creo que para abrir la conversación, para abrir el debate, pues son bastante claras y elocuentes, como suele ser Andrés. Y bueno, aparte de la invitación de Andrés, pues contamos hoy con nosotros. La verdad que en este manual de pantalla no sé si les va a resultar un poco sencillo seguirlo, pero vamos a intentarlo. Con Alberto Echavarría, que es el secretario general de Aster, con Isaac del Moral, que es director de energía de Aspapel, con Javier de Juan, consejero de energía de Feique, Javier Rodríguez, director general de Acogen, Verónica Rier, presidenta de Gas Industrial, y Mauricio García de Quevedo, director general de FIAP. Para iniciar les voy a pedir una intervención corta a cada uno de ellos y luego ya pues comenzamos con las preguntas. Así que si les parece, pues don Alberto Echavarría, en primer lugar, pues la palabra es tuya. Buenos días, pues gracias Rubén por el turno de palabra y gracias a Joan por contar con nosotros en esta mesa. Y gracias también fundamentalmente a todos mis compañeros de mesa y especialmente a Andrés Barceló, que me ha puesto muy fácil mi intervención, ya que suscribo una tras otra todas sus palabras respecto a lo que este fondo puede suponer para la industria. Desde luego lanzo un mensaje muy malo y muy negativo a cualquier inversor, tanto los propios empresarios como los inversores externos que pudieran haber tenido los ojos puestos en la industria española. Para nosotros el fondo de salir adelante sería un buen golpe a la rentabilidad de nuestro sector. Nosotros somos un sector pequeño, consumimos bastante energía, de hecho es el 13,3% de nuestra cuenta de resultados, pero en ese mix el 91% es gas y solamente el 9% es electricidad. Con lo cual, para nosotros nos resulta relativamente inconsistente que consumiendo más de un 90% de gas tengamos que pagar por la electricidad cuando apenas la usamos en nuestros procesos. Y lo digo porque en realidad nosotros exportamos prácticamente el 75% de nuestra facturación. Si ya en un contexto en el que estamos, en el que hace poco publicaba El Economista precisamente que España tiene el gas más caro de Europa y sale por ahí en toda la prensa que tenemos la quinta electricidad más cara, resulta muy complicado ser competitivos a nivel internacional. Si ya partimos de una posición en la que es realmente mala, nos va a tocar pagar más por la misma energía sin que nos den nada a cambio, porque esto prácticamente es algo totalmente impositivo, no vemos una recompensa por ese sobreprecio. Desde luego lo que estamos haciendo es perder competitividad, tanto interna como externa, y fundamentalmente para nosotros que vendemos fundamentalmente fuera del país, fuera de España, estamos perdiendo competitividad frente a nuestros competidores, nuestros socios europeos y nuestros competidores fuera de la Unión Europea. Buenos días. Buenos días. En este sentido,
el fondo para nosotros tiene un impacto y medido, que como decía Andrés, nosotros lo hemos medido, en 213 millones de euros para el quinquenio. Esto tendría un impacto de 33 millones de electricidad y 180 millones en la parte de gas. Si comparamos con el Recore, que es lo que estábamos pagando hasta ahora, prácticamente tendríamos 42 millones de euros, que es lo que estaríamos pagando por el Recore. O sea, el objetivo fundamental del MITECO, que podría ser reducir los costes de electricidad, se está consiguiendo. ¿Pero a costa de qué? A costa de que lo paguemos el resto. Lo paguemos aquellos sectores que seamos intensivos en gas o intensivos en combustible, como por ejemplo los transportistas o cualquier distribuidor que sea intensivo en flotas. Con esto yo tampoco me quiero extender, sí que quiero hacer hincapié en que lo que se reclama aquí primero es defender la industria y defender que realmente hay un compromiso por la defensa de la industria. Oímos constantemente esos mensajes respecto a la apuesta por la industria, que es la industria quien tiene que apoyar en estos momentos complicados la recuperación del país, y sin embargo no vemos más que pequeñas muestras que van totalmente en contra de ese discurso. Este fondo es una prueba de ello, pero también es el resto de medidas que van en línea con las medidas de la Unión Europea en temas de descarbonización, CO2, etcétera, que, digamos, complican cada vez más la posición de la industria española frente a sus competidores europeos. Y vaya por delante que desde nuestro sector tenemos un total compromiso por la descarbonización. Estamos totalmente apostando por la descarbonización. El secretario podría haber dado prueba de la cantidad de manifestaciones de interés en las que nos hemos sumado o que hemos liderado para descarbonizar nuestro sector, tanto en las manifestaciones de interés de industria como las del MITECO. Pero lo cierto es que nos gustaría movernos hacia una energía más, digamos, más afín con el medio ambiente cuando exista, no cuando nos estén forzando a empujarnos hacia una tecnología que no existe. En ese contexto estaremos encantados siempre y cuando sea viable y sea competitiva. Recordemos que hoy por hoy la electricidad es infinitamente más cara que el gas y el hidrógeno queda fuera completamente del marco. Nada más, os dejo el turno de palabra. Gracias, Rubén. Muchas gracias, Alberto, por la intervención y por esa claridad. Bueno, pues yo creo que le podemos ceder la palabra a Isaac del Moral, que es director de energía de Aspapel. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Antes de nada, bueno, desearos sobre todo mucha salud en estos días, que al final es lo que importa, ¿verdad? Y agradecer también a Sedigas la invitación. Creo que es un privilegio también que los sectores energéticos, cuando hacen seminarios, también inviten a los consumidores industriales, y podría ser extensivo a otros sectores. Y con lo cual, bueno, también agradecer la presencia de Raúl Blanco, el secretario general, siempre dispuesto y siempre tendiendo una mano a lo que es la industria. Comenzando ya un poco con lo que es el tema, antes de caer como un paracaidista, ¿no?, sobre el fondo, que es todo más o menos lo que estamos esperando porque es lo más noticiable, me gustaría un poco empezar por el título del seminario, ¿no?, que es Papel de la industria en la transición energética. Y claramente la respuesta es que la industria es uno de los actores principales. Se ha demostrado y se está demostrando en esta crisis que un tejido industrial potente genera riqueza, genera bienestar social, empleo de calidad, adecuadamente remunerado, y con lo cual la industria no solamente juega un papel fundamental en la transición energética, sino en lo que es algo mucho más amplio que no podemos olvidar, en la transición ecológica. Esta es la introducción para ir bajando poco a poco al tema y señalar que en un contexto globalizado, la industria, como es por ejemplo la industria del papel con todos sus compromisos medioambientales, se mueve por señales, y lo estamos viendo clarísimamente. Y las señales pueden ser de dos tipos, o positivas o mal diseñadas. Ya lo hemos escuchado en anteriores intervenciones, creo que hay señales muy positivas que muestran que la industria española está muy viva y con ansias por invertir y por salir adelante, como son las manifestaciones de interés que ha comentado anteriormente el secretario y Alberto, ¿no? Creo que es un completo éxito, hay que felicitar al Mincotur, al Ministerio,
que en el plazo de 2 meses y medio se presenten 750 proyectos movilizando 30.000 millones de inversión. Yo creo que esto hay que ponerlo sobre la mesa y no olvidarlo. Cuando hay señales positivas, la industria reacciona. Hay muchos proyectos que están ahí y muchos proyectos, sobre todo, que pivotan sobre la transición energética. Por otro lado, nos podemos encontrar con señales, y aquí quiero dar un voto de confianza, señales que pretendiendo ser buenas pueden estar mal diseñadas. Y este yo creo que es un poco el caso del Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. También tengo que recordar un poco que la consulta pública se ha cerrado hace poquito. Yo creo que todas las asociaciones y empresas hemos enviado nuestro punto de vista y estoy convencido de que el MITER va a ser sensible a las alegaciones que ha recibido. Pero no podemos olvidar que lo que se está haciendo, lo que está planteando este fondo, persiguiendo la electrificación y persiguiendo también un poco rebajar la factura eléctrica doméstica, es sacar un coste hundido. Cuando digo coste hundido es que no depende del consumo del consumidor, ¿de acuerdo? No es algo que se recupere de forma por un sistema marginal, ¿no? Son unos costes que ya se ha incurrido en ellos. Sacarlo del sistema eléctrico y en lugar de que lo paguen los consumidores eléctricos, que lo paguen los 3 sistemas energéticos y no directamente a través de los consumidores, sino de las comercializadoras. Evidentemente, las comercializadoras es esperable que hagan un pass-through. Y el problema llega aquí cuando se pierde, y lo decía Andrés Barceló, el sistema de reparto por niveles de tensión, los niveles de las estructuras tarifarias de peajes, y simplemente se hace lo que tengo que recaudar por la unidad de energía vendida. Es decir, te salen unos euros megavatio hora, que podríamos decir coloquialmente que es café para todos. Y es aquí, un poco por centrar el tema, cuando Aspapel, que es gran consumidor tanto de electricidad como de gas, y analizamos lo que es el fondo, vemos que puede haber, si es así el reparto como va a ser, o como se plantea, o como se vislumbra en el borrador, donde surgen todos los problemas. Por la parte de electricidad, si nos consideramos electrointensivos, lo que pasaría comparando la situación anterior a lo que ocurriría aplicando el fondo es que incluso recibiendo más ayudas pagaríamos más que si el recore permaneciera en el sistema eléctrico. Esto es así, por lo que digo, al final se pierde el reparto por niveles de tensión, con lo cual es café para todos en euros megavatio hora. En el turno de preguntas, si queréis entrar en cifras y en más detalle, entramos. Entonces, tiene 2 efectos perversos. Para el consumidor industrial eléctrico le aumenta el coste final, con lo cual lo del tema de la electrificación, ese incentivo lo perdemos, y luego supone un problema para, por ejemplo, el Mincotur, que ha peleado muchísimo por conseguir 92 millones de compensaciones en Bruselas, pues ahora tendrá que presentar 231 millones de euros de compensación. Pues creo que es un tema a tener en cuenta. Y por la parte de gas natural, somos cogeneradores, somos grandes consumidores de gas. Bueno, nos olvidamos de la parte del calor porque sabéis que en principio está exenta, que habría que ver que eso sigue adelante y que es aprobado y es aceptado. Y por la parte de la electricidad, bueno, me olvido un poco de los ciclos combinados, hablo de nuestro negocio, pues si eres fuga de carbono, te aplicarían una compensación que entendemos que también sería del 85%. Conclusión, aun aplicando las compensaciones, tendríamos un incremento en el coste del gas natural. Si sumamos las exenciones y las compensaciones en cifras del MITER, todas las compensaciones a todo el sector serían 621 millones de euros, que yo creo que puede ser también un problema de cara a Bruselas. No me voy a extender más, Joan, quedo totalmente abierto a todas las preguntas. Rubén, todo tipo de cifras que queráis manejar, pues las ponemos en común y estamos convencidos de que, bueno, que el MITER va a ser sensible a la industria y estamos aquí para trabajar con ellos y construir pues, un borrador potente. Gracias. Muchas gracias, Isaac. Bueno, pues ahora yo creo que cogemos y pasamos a Javier de Juan, que es consejero de Energía de Feike. Hola, ¿qué hay? Buenos días a todos. Muchísimas gracias por invitar a Feike a la charla. Sabéis que Juan Antonio Labat no ha podido asistir, ha delegado en mí, que soy Javier de Juan, trabajo
en Cepsa, como gestor, como director de activos de generación eléctrica, tanto de gas como de renovables, y soy a la vez vocal de la Comisión de Energía de FEIC, ¿no? Bueno, entrando un poco en materia, está claro que el fondo es el tema estrella, pero bueno, antes de entrar en el fondo y bueno, mis predecesores en la palabra han explicado perfectamente los detalles de la situación. Tampoco quiero insistir en lo mismo, pero bueno, quería dejar claro que FEIC, como el resto de industrias que estamos aquí representadas, estamos a favor de la transición energética, pensamos que es una necesidad, que para nosotros no es una moda, sino que llevamos en nuestro ADN conceptos como la eficiencia energética, la economía circular, la sostenibilidad, tanto en productos como en procesos, y bueno, estamos básicamente dispuestos a abrirnos a cualquier tipo de combustible, o sea, hidrógeno, biogás, todo lo que esté disponible que nos permita transitar hacia procesos y productos más renovables, lo adoptaremos cuando llegue. Ahora mismo es prácticamente imposible, tanto tecnológicamente como económicamente, pero estamos abiertos a cualquier tipo de tecnología de captura de carbono. En definitiva, queremos favorecer la transición y colaborar con el Ministerio en todo lo que se nos pida, ¿no? En FEIC, como el resto de empresas aquí representadas, somos una empresa muy exportadora, de en torno al 60% de los productos, que compiten en mercados muy exigentes, márgenes muy ajustados. Bueno, pues entonces cualquier incremento en los costes, en definitiva, nos afectará muchísimo, ¿no? No podemos estar en desacuerdo con la estrategia del gobierno de querer disminuir la factura eléctrica. O sea, nos parece muy buena idea que los cargos salgan de la factura eléctrica, pero aquí lo que vemos es que la energía como tal dentro de nuestras facturas, en definitivo en toda Europa, lo que es la pura energía, es verdad que pueden ser muy comparables, pero el problema viene en el resto de integrantes de la factura, ¿no? Todo lo que no es energía y que está perjudicando tremendamente a la industria española, ¿no? Un tema también que para nosotros es vital es el tema de la cogeneración. Ya Javier luego dará más detalles, pero para nosotros la cogeneración es una tecnología que nos permite ser competitivos, competir en el extranjero gracias a la mejora de la eficiencia y la disminución de costes. Se puede dar el caso de cogeneraciones de terceros que incluso con esta contribución del fondo por parte de las cogeneraciones, el vapor fabricado en las calderas de la industria que pueda estar exenta, pues sea hasta más barato que el producido por la cogeneración, si es de un tercero, ¿no? Y no tiene derecho a compensación. Entonces, al final estamos dando unas señales que en contra de las tecnologías más eficientes que pensamos desde FEIC que no son adecuadas, ¿no? Entonces, al final lo interesante de esto yo creo que es contribuir y colaborar con el Ministerio para minorar los efectos más lesivos para la industria de este anteproyecto, ¿no? Nosotros estamos a favor, en primer lugar, de transferir los cargos en su totalidad o parcialmente a los presupuestos generales del Estado. Creemos que esa es la mejor opción, de tal manera que se pueda repartir entre las rentas de los trabajadores, las contribuciones, los impuestos que pagan las industrias de una manera progresiva, no un mismo precio o una misma cantidad aplicada tanto a un doméstico como a un industrial. Los 5 euros que pensamos que el gas puede subir dentro de 5 años en la factura de un doméstico no tiene absolutamente nada que ver que si nos lo encontramos en la factura del industrial, ¿no? O sea, ahí necesitamos una progresividad que echamos en falta. Pensamos que la transitoriedad también es algo vital y que el Ministerio tiene que escucharnos, tiene que al menos acompasar los tiempos a las tecnologías que tenemos disponibles y pasar del periodo de 5 años por lo menos a 10. Tenemos objetivos de descarbonización a muy largo plazo y esto se quiere hacer en 5 años. Entonces, bueno, pensamos que 10 años sería un plazo más que razonable para fomentar y dar señales económicas a la industria
y que mejore sus consumos energéticos. Lo de los repartos a nivel de consumo es vital, ¿no? Lo he comentado. Y una especial mención a las industrias que están en fuga de carbono, ¿no? El concepto de fuga de carbono empezó como una ayuda o una protección para esas industrias que compiten fuera, pero al final, a base de meterle conceptos que solo podemos compensar en un 85%, nos encontramos al final que tenemos facturas totalmente descompensadas comparadas con nuestros competidores europeos o mundiales. Entonces, bueno, al final tenemos también, y esto es una alegación que hicimos en su momento al Ministerio, y es la parte relacionada con el 7%, ¿no? Con el impuesto a la producción eléctrica del 7%, que vemos que tiene objetivos medioambientales muy similares a este fondo, y pensamos que si se pone en marcha el fondo se debería cancelar este 7%, que está perjudicando a los consumidores eléctricos. Al final todo se acaba repercutiendo y todo es el consumidor final que acaba pagando cada cosa que surge, ¿no? Pues eso, el fondo de eficiencia, el fondo de sostenibilidad, el 7%, todo el efecto del CO2 en la factura eléctrica. En definitiva, pensamos que la colaboración con el Ministerio es súper importante. Tenemos que hacerle entender que esto, como está redactado, es inviable, supondría un impacto tremendo para muchísimas industrias y provocando muchos cierres de industrias que ya están al límite. Entonces, bueno, la idea nos parece bien, sacar el recorte de la factura, pero de otra manera. Y dejo un poco de tiempo para poder comentarlo luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, comentabas antes que la cogeneración era vital para vosotros, pues mira, ahora tenemos a Javier Rodríguez, director general de Acogen, que nos podrá dar esas claves. Javier, cuando quieras. Estás en mute, Javier. Javier, estás en mute. Javier, no se te oye. Yo creo que no te oímos, ¿eh? Creo que me estáis dando la palabra a mí, que no soy Javier Rodríguez de Acogen, sino de Iberdrola. Bueno, pues si queréis, entre tanto, pasamos. Venga, pues sí, comienza tú mismo si quieres, sí. Pero esto es que yo creo que Javier lo tiene silenciado, sí. Y aquí debe haber alguna confusión. No sé si, Miguel, estás tú gestionando la entrada ahora. Sí, pero que no podíamos hacer, vale. Vale, venga, perfecto. Bueno, pues buenos días a todos, ¿no? Agradecer a Sedigas la invitación que nos ha trasladado a la Asociación Española de Cogeneración y, bueno, para participar en este foro. Decía que todos estamos de acuerdo en que debe priorizarse el papel de protagonistas de la industria en la transición energética. Tenemos que aunar recuperación económica, recuperación ecológica e industrialización. Para ello, el gobierno lo que tiene que hacer es transmitir confianza y con hechos. La atención en las políticas y medidas específicas para la industria tiene que ser una prioridad en la agenda del Ministerio para la Transición Ecológica, además del propio Ministerio de Industria, por supuesto. La cogeneración es una herramienta perfecta para abordar esta descarbonización y mayor competitividad de una parte fundamental de la industria en España. Con cogeneración se produce el 20% del PIB industrial, el 20% del consumo nacional de gas, esto es el 40% del consumo de gas de la industria, y además generamos el 12% de la generación eléctrica nacional. La cogeneración estamos pendientes de un impulso en la agenda y en las prioridades del propio Ministerio para la Transición Ecológica, pues precisamente para que establezca un nuevo calendario y objetivos regulatorios este año 2021 que permita pues, lo que necesitan las industrias, que es planificarse, tener confianza y poder abordar los retos más urgentes que tenemos. En relación al Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, este anteproyecto, creemos que es necesario incluir mejoras en el tratamiento a la industria, específicamente a la cogeneración, pero sobre todo
hay que incrementar pues, esa transparencia a la que aludía Andrés, transparencia e información que permita pues, tanto evaluar las cargas como las compensaciones sobre las industrias, ¿no? No podemos tener un anteproyecto en el que las cargas sean ciertas y las compensaciones o las exenciones pues, sean ignotas. La industria es la gran consumidora del gas del país. Más de 2/3 del consumo de gas en España se realiza por las industrias. Por eso es lógico que estemos preocupados, todas las industrias, por estos impactos en el sector gasista, ¿no? El gas es el combustible de la industria, es imprescindible para la transición energética. De hecho, muchos de estos consumos industriales no pueden electrificarse. En las industrias apostamos por una descarbonización asociada pues, al propio vector gas, combustible para la transición energética, y también al desarrollo de todos los gases renovables y de la economía del hidrógeno. Actualmente las industrias, especialmente los cogeneradores, ya estamos contribuyendo a este fondo, ¿no? A estos fines, por diferentes medios, desde la compra de derechos de emisión hasta los propios impuestos energéticos, ¿no? Por eso creemos que es fundamental que se eviten dobles imposiciones y cargas desproporcionadas a las industrias. Nosotros lo que hemos pedido, hablando de señales como los generadores, es que no se nos discrimine frente a otras tecnologías que son menos eficientes. No tiene sentido que un generador eléctrico, un ciclo combinado, no contribuya a este fondo, y la misma instalación, siendo más eficiente, aprovechando todo ese calor en una industria, pues tenga que contribuir con unas cantidades económicamente muy importantes, ¿no? Hablaba Javier de Juan antes de Feike de esas señales que hay que dar y que no funcionan en este mecanismo, ¿no? Bueno, en todo caso, lo que estamos solicitando es que se mejore este anteproyecto. Los mecanismos de compensación y de exclusión previstos, sobre todo para las industrias consumidoras de gas. Tenemos que asegurar la posición de estas industrias en España y no crear gaps de competencia, de competitividad con otros países de la Unión Europea, ¿no? Y bueno, por finalizar, pues sí, pues es un anteproyecto que estamos convencidos de que va a sufrir mejoras. Quizás estructuralmente, también lo comentó Andrés, hubiera aportado mayores ventajas a cometer para el país esta reforma, una reforma estructural de la imposición energética en consonancia pues, con los desarrollos que esperamos en Europa, más que con este amalgama, este abanico de instrumentos que van, digamos, creando mucha burocracia y incertidumbre dentro de los propios sectores industriales. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues seguimos adelante ahora con la presidenta de Gas Industrial, con Verónica Riviere. Hola, buenos días. Quisiera agradecer a Joan Batalla y a Marta Margarit, Sedigas, y a todos Sedigas la invitación a este webinar para oír un poco la voz de la industria ante la transición energética y en concreto pues, el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Nos encontramos en diciembre, a finales de diciembre, un regalo navideño, que era el borrador de esta consulta pública para el anteproyecto de ley. Leyendo la exposición de motivos, vimos que había 3 objetivos, un triple objetivo de este fondo, que era evitar las subidas en el precio de electricidad. Y dices, bien, digo, pues la industria está encantada que no suba el precio eléctrico. Descarbonización, perfecto, es alineado completamente con los objetivos de toda la industria. Todos buscamos la descarbonización, la electrificación, el ser más competitivos, eficiencia, etcétera. Y un tercer objetivo que era certidumbre, sostenibilidad y equilibrio del sistema. Perfecto, yo no puedo decir nada en contra de estos 3 objetivos y nadie, estamos todos alineados. Ya entrando en la lectura del anteproyecto y de la memoria que le acompaña, haciendo muchísimas suposiciones porque tampoco quedan las cosas claras. El primer objetivo de las subidas, evitar las subidas en el precio de electricidad, como ya han dicho los anteriores ponentes, incluso después de las compensaciones no se cumple.
te sube el precio de la electricidad para la industria, aunque luego en el hipotético caso te compensen el 85%, que tampoco te queda claro en la memoria. Te hablan de compensaciones, pero en ningún momento te dicen si es el 0% o se podría llegar al máximo del 85%, con lo que ahí hay una pequeña incertidumbre, bueno, pequeña, considerable, en la que es difícil cuantificar cuánto te va a subir, porque lo que queda claro es que la electricidad tal cual lo han estructurado no baja para la industria. Luego vamos a la segunda pata, que sería el gas. Nos pasa pues lo mismo que con la electricidad. Al no especificar las compensaciones o el mecanismo de las compensaciones, supone una subida de, hemos estimado, entre 5,5 euros y 6 euros megavatio para el gas. Realmente es un coste muy elevado. Y luego entrarían las compensaciones, que al no estar especificadas tampoco sabemos qué supondría. Un incremento seguro. Entonces ya vemos que por la parte de electricidad, incluso después de compensaciones, sube el precio eléctrico. Por la parte del gas, estamos hablando de que en 5 años se incrementan 3.500 millones la factura del gas, con lo que se incrementará. ¿Cuánto? Pues en función de las compensaciones, pues tampoco es un lastre económico, es un sobrecoste tanto en electricidad como en gas. ¿Y qué señales de descarbonización hay? Actualmente la industria tiene que consumir el gas para las necesidades de calor y para su proceso productivo. Tal como han comentado antes, a día de hoy no hay una tecnología sustitutiva, eficiente, a un coste competitivo y que podamos utilizar con el 100% para sustituir el gas. Parcialmente sí, pero actualmente pues, se tiene que seguir desarrollando y 5 años es poco tiempo, o sea que pocas señales de descarbonización está mandando este anteproyecto de ley. ¿Por qué me voy a electrificar si también mi factura eléctrica va a subir? Y el tercero es la tercera pata, es la de certidumbre, sostenibilidad y equilibrio al sistema. Creo que pues, harían falta rediseñar la estructura para que se cumpliera este tema de certidumbre, porque lo que vemos después de haber leído este anteproyecto en su memoria, pues desde lo que es el sector del gas o el consumidor industrial de gas, pues lo que sí que nos queda claro es que la factura del gas va a subir nuevamente. Y concluyendo que lo competimos, como han dicho todo, con precios europeos. Si ya actualmente tenemos uno de los precios de electricidad más caros de toda Europa y de gas también, la contribución a este fondo, que tampoco existe en el resto de Europa, lo que haría es ampliar nuevamente la brecha con nuestra competencia. Y si ya actualmente el riesgo de deslocalización es bastante elevado, el fondo pues aumentaría ese riesgo más. Y por ahí, muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, buena intervención. Y bueno, finalizamos esta primera ronda con Mauricio García de Quevedo, director general de FIAP. Muchas gracias, Rubén. En primer lugar, me gustaría empezar felicitando y agradeciendo. Felicitando a Serigas por la iniciativa, que creo que es muy relevante y muy propicia, y agradeciendo la participación de FIAP, ¿no? Que nos hayáis invitado a participar, porque la verdad es que nosotros somos una industria un poco peculiar, porque somos el primer sector industrial del país, producimos por valor de 120.000 millones de euros, somos un gran sector exportador, somos el primero o el segundo, o sea, el primer sector exportador individual, es decir, solo por un sector, después de los bienes de equipo. Exportamos por valor de 35.000 millones con un superávit comercial de 9.000 millones y luego somos un gran empleador, tenemos 500.000 de empleos directos, ¿no? Además, una característica que creo que se ha dicho en la introducción de la industria de alimentación y bebida, bueno, de la industria en general, pero la alimentación y bebida más, es que damos empleo de calidad, tenemos mayor porcentaje de empleo fijo, mejor tasa de empleo femenino y mejor tasa de empleo juvenil que la media de la economía y que la media de la industria, ¿no? También somos un sector muy vinculado con el mundo rural. La mayoría de nuestras empresas, que por cierto son casi todas pymes, el 96% son pymes, empresas de menos de 50 trabajadores. Son 30.000 empresas las que componen el tejido empresarial de la industria de alimentación y bebidas y transformamos el 70% de la producción primaria. De lo que nuestros agricultores y ganadores producen, el 70% va a parar a nuestras industrias para que se transformen en alimentos y bebidas.
Y no decir nada del componente de marca España que tenemos por esas exportaciones y por esa vinculación con la gastronomía y con el turismo que lo está pasando tan mal en estos momentos, y que aprovecho para mandarle un recuerdo, ¿no? Si entramos en lo que nos ocupa, la energía, pues dada nuestra potencia y nuestro volumen de tamaño, pues somos el sector de la industria que más energía consume, ¿no? Es el 16% del total consumo de la industria, que son el equivalente a 1.800 millones de euros, ¿no? En cuanto a qué tipo de energía utilizamos, pues la verdad es que somos muy diversos, muy heterogéneos, principalmente la energía eléctrica, que representa el 41%, seguida el gas natural, que es el 35%, y luego los productos petrolíferos el 13%, sobre todo gasóleo y fuel oil, y las energías renovables, que es el 9%, ¿no? Y principalmente las energías renovables, biomasa. Hacemos un uso más importante de la energía renovable que el resto de la industria, porque nosotros estamos en el 9% y la industria en su conjunto está en el 7%. Como pueden entender, la federación, que está compuesta de 45 asociaciones sectoriales, donde están los cárnicos, están los aceites de oliva, están los cereales, están las bebidas. Por lo tanto, tenemos unos procesos industriales muy variados y tenemos una alta demanda de calor y frío, de electricidad y mucha flexibilidad de operación en cuanto a arranques, paradas, horarios, calendarios, estacionalidad, ¿no? Nuestras actividades incluyen pues todo tipo de energía, refrigeración, congelación, procesos térmicos, cocción, transformación, troceado, triturado, mezclado y muchas cuestiones, ¿no? Por lo tanto, nuestras necesidades energéticas, necesitamos energía eléctrica para los motores eléctricos y para frío por compresión mecánica, y necesitamos energía térmica para frío, aire caliente, agua caliente, aceite térmico y vapor. Esta doble necesidad de electricidad y calor explica que la cogeneración sostenible sea una opción competitiva para nuestras industrias. Con cogeneración, la industria produce de manera más eficiente el 3% del total de electricidad que demanda España y el 20% de todo el frío y calor que necesita el sector. No obstante, curiosamente, por nuestra tipología de empresa, como ya han comentado, aunque tenemos más plantas de cogeneración que nadie, que son 199 plantas, nadie me refiero que ningún otro sector industrial, pero representa solo el 0,7% del total de nuestras empresas, mientras que en otras industrias aquí representadas pasa a ser casi el 100%, ¿no? En el caso de las refinerías o la industria del papel cartón. También con nuestro tamaño de pymes, aunque somos el principal consumidor de energía, no somos comparables al resto de la industria, y eso se pone de manifiesto en que solo el 0,25% de nuestras empresas del sector se encuentran dentro del sistema europeo de comercio de derechos de emisión, considerándose la mayor parte de nuestro sector como difuso. Pero esto tampoco quiere decir que la energía no sea un papel importante en nuestros costes de producción. La verdad es que contra el coste personal y las materias primas es el factor fundamental en la cuenta de explotación en el área de costes de nuestras empresas. No pueden llegar a alcanzar el 8% de esa dicha cuenta de explotación, ¿no? Con respecto a qué demandamos y en qué situación estamos, apoyando todo lo que han dicho mis compañeros, por supuesto, nosotros queremos poner el relieve en 7 aspectos fundamentales de una manera amplia, ¿no? El primero, que creemos fundamental, es la seguridad jurídica y regulatoria para las empresas. La incertidumbre de los cambios regulatorios perjudica tremendamente a las empresas que no pueden tomar decisiones de inversión ni hacer presupuestos estables, ¿no? La segunda es evitar medidas que penalicen a las empresas españolas frente a sus competidoras. Tuvimos la desgracia de tener un impuesto de gases fluorados que se hizo directamente antes del estudio de alternativas a esos gases y antes de un impacto económico en algunos sectores, pues nos ha supuesto una pérdida importante de competitividad con empresas de nuestro entorno, en la misma Unión Europea, ¿no? Por tanto, la fiscalidad, tarifas e impuestos, sin tener en cuenta el contexto europeo, nos resta mucha competitividad. El tercero es proteger a los sectores en riesgo de fuga de carbono, manteniéndolos como sectores en fuga, ¿no? Luego el siguiente sería los sectores que se puedan considerar difusos, realizar un análisis previo que le asegure que las medidas que se tomen no perjudiquen la competitividad del sector, ¿no? Y luego, dadas las características de nuestro sector, creemos necesario un tratamiento a medida del Estatuto de Industria Intensivo, de acuerdo con las posibilidades del marco europeo y la importancia estratégica del sector de España. Esta adaptación del Estatuto de Industria Intensivo a nuestra industria todavía no se ha producido, ¿no? Y luego otro problema que tenemos es que una gran parte de las industrias de nuestra alimentación y bebida, en el texto actual del anteproyecto, no califican para compensaciones de costes indirectos trasladados por el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, ni por la parte eléctrica ni por su consumo de gas. Por lo tanto, eso nos supone un problema porque puede incrementar las cargas energéticas. Por lo tanto, creemos que es necesario, dado nuestro peso en la energía, una evaluación económica detallada, por último, de la afectación en nuestro sector de la actual propuesta del Fondo Nacional, ¿no? Y Rubén, por aquí lo dejaría para entrar ya en el debate. Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias, Mauricio, por la intervención y por esa explicación tan clara. Y yo creo que, bueno, ha quedado patente, ha quedado muy claro que el fondo, tal y como está planteado en este momento, no convence a la industria, ¿no? Por decirlo suavemente, por no decir que no nos gusta absolutamente nada. Entonces, yo creo que viene el momento de aportar soluciones, ¿no? Quizás, no sé si se debería plantear de otro modo, no como un fondo, sino como un impuesto directo. Deberían resolverse las exenciones. ¿Qué soluciones creéis que deben ponerse sobre la mesa o qué se le ha planteado al Ministerio en esas alegaciones que le habéis llevado al Gobierno para que pueda cambiar, para que pueda variar un poco el proyecto que ha presentado y resolver este tipo de problemas, ¿no? Alguna habéis apuntado a llevarlo a los presupuestos generales del Estado, se han apuntado a diversas fórmulas. Yo no sé si alguno queréis abrir fuego. Como no os veo, yo creo que os pediría casi directamente que hablarais, porque no tengo capacidad de ver si alguno me hacéis alguna señal para poder intervenir. O si no, os pregunto yo directamente, ¿no? No sé si Isaac, por ejemplo, no sé si tenéis también algún impacto realizado en el sector, también si habéis hecho algún tipo de valoración, ¿no? Sobre cómo ha funcionado. Respondiendo a la primera de tus preguntas, bueno, soluciones. Pues sosleyado un poco ya cuál es el problema y por qué repercute en la industria negativamente. Si realmente el sistema de reparto va a ser como ocurre con el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, millones de euros entre los megavatios hora que vende la comercializadora, pues tienes el problema. Al final, una de las soluciones que sería relativamente sencilla es que el comercializador siga siendo un recaudador de peajes, un recaudador de cargos, etcétera, y que los consumidores sigan aportando de la manera que están aportando actualmente. En ningún sitio, tampoco lo dice, ojo, tampoco lo dice la propuesta del fondo, ¿no? Cómo va a ser ese pass-through de los comercializadores. Lo que estamos haciendo es un paralelismo en lo que está ocurriendo con el Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Entonces, una de las soluciones que sería relativamente sencilla, al menos, por ejemplo, en la parte de la electricidad que estamos hablando, que la repercusión sería en el año 25 de 1.500 millones, pues esos 1.500 millones seguir repartiéndolos como se están repartiendo actualmente por escalones tarifarios, ¿vale? Y esto puede ser extrapolable a cada uno de los otros sistemas energéticos. Esa es una de las soluciones más técnicas, más limpias. Vuelvo a insistir que todavía no está claro cómo las comercializadoras, lo más fácil para una comercializadora, yo soy un comercializador, cojo millones, divido entre energía y como se suele decir, ¿no? A correr, euros megavatio hora para todos. Y luego ya podemos entrar en las partes más jurídicas y demás, como es el tema de las exenciones para la industria, con todos los problemas que ello conlleva, ¿vale? A nivel europeo. El tema de los presupuestos generales del Estado conceptualmente tiene mucho sentido porque el RECORE, vuelvo a insistir, es política energética, es un coste hundido, pero yo también puedo entender al Ministerio de Hacienda que trasladar 6.611 millones a los presupuestos generales del Estado, más en estos momentos y lo que se nos avecina, hombre, pues parece que, siendo lógico conceptualmente, arrastraría también una subida de impuestos, ¿no? O sea, yo creo que lo más limpio sería mantener el sistema de reparto y que el comercializador en ese sentido para el fondo, para aportar al fondo, siguiera siendo un recaudador y que se mantuviera el sistema actual. Sí, no sé si alguno queréis intervenir. Sí, no, pues... Soy Mauricio Rubén, no, simplemente estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Isaac, solo el punto último me parece lo más relevante. Podemos ver mucha voluntad política y mucha actitud constructiva del Ministerio de Industria, pero si el Ministerio de Hacienda no da una solución, es muy complicado llegar a una cosa que sea realmente competitiva para las industrias. ¿Creéis que el planteamiento puede ser trasladarlo a un impuesto directamente o habría que esperar también a conocer los primeros borradores de la reforma de directiva de fiscalidad energética que está planteando Bruselas, ¿no? Andrés Barceló, al principio en su intervención, lo comentaba, ¿no? Este paso acelerado, al menos previo, sin conocer todavía por dónde van a ir las primeras líneas, ¿no? de la Comisión, puede suponer una carga fiscal añadida, de traer al final competitividad al sector. ¿Creéis que al final incluso puede ser un tema de un problema jurídico para nuestro país, ¿no? Que tengamos unas sobrecargas o una doble imposición? Más que un impuesto puntual, nosotros hemos pensado más bien a un cargo directo a los presupuestos. Es decir, no un impuesto extra que al final acaba en las facturas de los grandes consumidores, ¿no?
La idea es que lo soporte el presupuesto, pero no a lo mejor al 100%, sino que la reducción de los cargos no sea del 100%, sino que sea del 50%, sea muy progresiva y sea asimilable por los presupuestos, ¿no? Y luego otra cosa importante es que al final lo que siempre vemos con las compensaciones son los problemas que dan a nivel de Europa porque se consideran siempre ayudas de Estado. Entonces, también ahí es una cosa que hay que insistir al Ministerio, que las compensaciones pues sobre el papel pintan bien, pero siempre acaban en litigios con Europa por este tema, ¿no? Entonces, tenemos que intentar que si este es el mecanismo, pues eso, que se reduzca al máximo lo que acaba siendo pagado por el resto de sectores, ¿no? Sí. Por añadir algo más, yo creo que el mecanismo del fondo puede servir a los fines, pero desde luego tiene que definirse y mejorarse pues, lo que hemos hablado de las exclusiones, por ejemplo, en el caso de la cogeneración, clarificarse esa transparencia en cuanto a los cargos, las aportaciones que al final van a realizar las industrias, van a realizar todos los consumidores y sobre todo pues, poner alguna luz sobre las compensaciones, ¿no? Específicamente sobre industrias pues, que ya están aportando en el comercio de emisiones y que tendrían ahora que aportar todavía más fondos, incluso sin posibilidad de compensación, ¿no? Desde luego parece más razonable abordar una reforma de la imposición energética y ambiental en el país, pues en consonancia pues, con los desarrollos que están en curso ya desde hace muchos años de la Directiva de Imposición Energética a nivel europeo. Tener una imposición en la energía y una imposición en el CO2. Da mucha mayor flexibilidad y posibilidades a España de decisión, que vemos que muchas de estas compensaciones que hablamos del fondo pues dependen de regulaciones europeas que incluso ahora mismo está en revisión. O sea, es ignoto lo que se puede compensar, ¿no? Entonces, bueno, pues, esta reforma de impuestos, pues probablemente el Gobierno haya decidido acometer este mecanismo, ¿no? De fondo, bueno, por no acometer esa reforma estructural que necesitamos en España de toda la imposición energética y ambiental, ¿no? Las inercias que hay con los impuestos actuales, donde acaban en la estructura autonómica, bueno, pues las propias competencias que pueden existir en el ámbito ambiental, ¿no? y de imposición, pues hacen que acometer esta reforma para el país pues sea un gran esfuerzo de la imposición energética, precisamente por ello, porque requiere un gran acuerdo nacional, porque requiere un trabajo, bueno, pues de acuerdos entre las diferentes administraciones y comunidades, pues creemos que es lo más oportuno. Si queremos priorizar la transición energética, si queremos que ello sirva para reactivar nuestra economía, no podría haber mejor señal que establecer, bueno, pues esos esquemas pues, para todo el país, ¿no? Nuevos y desde luego en consonancia con Europa y no seguir esta multiplicación, ¿no? De instrumentos parciales que al final pues, lo que redundan es en una burocracia enorme para las industrias y muchísima incertidumbre. ¿Pero ahí creéis que puede haber un cierto temor por parte del Ministerio de que al final, bueno, pues lo comentabas tú antes, ¿no, Javier? Que hemos visto intentos de reforma de esta directiva pues hace ya que 10 años, ¿no? Más o menos. Año 2012. En 2012 ¿no? Ha habido varios, ¿no? Pero no impide para nada. Las estructuras son claras de cuál debe ser el futuro de la imposición energética, ambiental, específicamente del CO2, ¿no? Que rijan en toda la Unión. Y bueno, a mí me parece un mecanismo más transparente. No obstante, es una decisión de gobierno. Este fondo puede ser útil a los fines, pero hay que introducirle mejoras evidentes para la industria. ¿Y qué os parecería, no sé, al final para el reparto de las exenciones que se tuviera en cuenta el nivel de exportaciones, ¿no? Que yo creo que quizás una de las reclamaciones que por lo que he ido intuyendo de vuestras intervenciones, no sé, igual Alberto, un sector tan exportador como es el azulejero, ¿no? O también Mauricio, ¿no? Con el FIAP, deberían, no sé, eximirse para acaso de la parte dedicada a exportaciones o, bueno, Isaac también, no sé. ¿Cómo lo veis? ¿Esa sería una solución que se podría aportar o no sería suficiente? ¿Mantendría un cierto riesgo?
Bueno, yo creo que, aunque puede ser una buena idea, creo que también sentaría un agravio comparativo con otros sectores. Creo que tiene que ser una solución mucho más justa, aunque a nosotros como sector exportador nos interesa. De todas formas, bueno, sin ir más lejos, FIAP exporta infinitamente más que nosotros como sector. Pero sí que es algo que nosotros estamos reclamando además en Europa respecto a la política que tiene Europa en cuanto a CO2. O sea, digamos que la Comisión Europea regula para la Comisión Europea o para los países que están dentro de la Unión Europea y no tiene en cuenta lo que sucede fuera de la Unión Europea. Es decir, si yo me quedo en la Unión Europea, pues vale, bien, las reglas del juego son las mismas para todos. Pero cuando vendes fuera, entonces estás perdido, sobre todo con este tipo de medidas. Nosotros sí que reclamaríamos que lo que vaya fuera de la Unión Europea estuviera exento, pero ya no exento de este tipo de impuestos, exento incluso de pagar por CO2. Sin embargo, ese planteamiento la Comisión Europea ni siquiera lo entiende. O sea, para ellos todo lo que pasa fuera de la Comisión Europea o de la Unión Europea no tiene sentido, da igual. Y solamente se centran en lo que sucede dentro de la Unión Europea. Y eso es lo que deberíamos trasladar. Yo por alusiones, perdón, simplemente resaltar las últimas palabras de Alberto. Es fundamental en la competitividad de un mercado global el no ser tan naif como ponernos nosotros unas restricciones tremendas o unos costes añadidos tremendos y dejar que competidores directos nuestros campen a sus anchas. Y aquí estamos hablando de energía y de emisiones, pero es que yo puedo poner muchos ejemplos en otros ámbitos como el laboral, como el de sostenibilidad. Y por lo tanto, yo creo que no es que la Comisión Europea, o al menos nosotros no reclamamos que la Comisión Europea sea menos exigente, sino que la exigencia sea igual para todos los mercados para que podamos ir acompasados, si no se produce un desequilibrio absolutamente competitivo en los mercados globales. Sí, con el tema de las exportaciones, bueno, completamente de acuerdo con lo que se está comentando. Lo que ocurre es que nuestro planteamiento es que al final las exenciones son parches, ¿no? Parches al problema. Nuestro planteamiento es que antes de crear el problema vamos a hacer un diseño adecuado. Luego, o sea, si ya diseñamos un fondo en el que ya hay que poner exenciones, compensaciones y demás, parece que algo no va bien, ¿no? Pero además lo que quería compartir con vosotros y ha salido por ahí, o sea, hay que tener en cuenta que las comercializadoras y los consumidores directos realmente no van a soportar los 6.600 millones del Recore. Al fondo también aporta lo que son las subastas de CO2 en 650 millones, los impuestos de la Ley 15/2012 y dentro de esa ley fiscal está el IVPE, el 7%. Que aporta 1.200 millones de euros. Lo que quiero decir con esto es que realmente lo que va a tener que soportar el consumidor aguas abajo por el pass-through son 4.765 millones. Si el VPE desaparece y sabéis que está recurrido en Europa, pues el problema y el sobrecoste para el consumidor es todavía mayor. ¿Vale? Entonces, vuelvo a insistir y también ha salido, y es un tema fundamental, con la incertidumbre que esto genera y hay cosas que se están contando con ello que aportan una gran parte a este fondo que están en entredicho y veremos tanto si ya desaparece directamente en España para el consumidor como ya ha ocurrido en algún periodo como si realmente estando recurrido desaparece totalmente. Pues entonces ya el problema, pues todas las cifras que hemos hablado de repercusión se incrementan en más de 1.300 millones, ¿vale? Verónica, que además está muy callada, o sea, sí, también la debo un poco intervenir. Yo me gustaría preguntarte al final, en los cálculos de impacto que hayáis realizado desde la Asociación de Gas Industrial, ¿creéis que se puede someter? Yo creo que Andrés también al principio ha hablado al final de, bueno, él lo ha dicho muy gráficamente, ¿no? Un nuevo clavo en el ataúd de la siderurgia. Yo creo que como siempre es tan gráfico Andrés en estas descripciones, no sé si lo veis en ese extremo, ¿no? O sea, que al final pues tengamos riesgo de deslocalizaciones o al final esa pérdida de competitividad pues nos va a suponer pérdidas de empleo o pérdidas de industria en un momento en el que, bueno, pues estamos viendo las cifras de industrialización de nuestro país que no están en el mejor de los momentos, ¿no? Andamos si contamos, creo, el sector eléctrico, parece que andamos por el 12% y el objetivo famoso del 20% en el 2020 ya evidentemente quedó más que atrás, ¿no?
Pues con el borrador de anteproyecto y con la memoria que le acompaña hay que hacer muchísimas suposiciones para poder hacer una valoración. Partiendo de una tabla Excel que hay, que es la única de impacto, que habla de 3.500 millones graduales, que acabarán pues, durante 5 años y acabamos en 1.181 millones de euros, crea exclusivamente el sector gasista. Y haciendo una cuenta de servilletas, quitando los que están exentos, pues unos 200 teras y más o menos nos reflejábamos un número de entre 5,5 y 6 euros megavatio para el gas. Para que hagamos un símil, pues lo que hemos estado trabajando durante 2 años desde Gas Industrial, que era el ajuste de las retribuciones o que bajaran los peajes del gas para el nuevo periodo regulatorio de 2021 a 2026, el ajuste va a ser de 1.500 millones, que va a representar entre pues, medio euro, 1 euro, pues incluso pues, al que más le baja 2 euros megavatio gradualmente durante 6 años, la bajada de peajes. Ahora nos encontramos con un fondo que son 3.500 millones de euros que va a tener que pagar pues, el sistema gasista para soportar el recore. Y dices, bueno, pero ¿lo vamos a pagar? Pues no lo sabemos. Te habla de unas compensaciones a cargo del propio fondo, es decir, vamos a pagar 6 euros megavatio al Fondo Nacional, que luego me van a compensar o no. ¿Cuánto? 0% y me voy a acabar con 6 euros megavatio o un 85%. Pues a mí no me ha quedado muy claro. Lo único que sé es que sí o sí va a subir. ¿Cuánto? No lo sé. Y entiendo que esa es una situación absolutamente, bueno, kafkiana, ¿no? Entiendo que para cualquier industria a la hora de preparar unos presupuestos para los próximos años, de decidir dónde va una inversión, ¿no? Si viene a España o va a Francia o va, bueno, cualquier otro país. Italia, Reino Unido, lo que hablamos siempre, ¿sabes? Tanto en un país como otro, porque ya es que competimos más allá de las fronteras europeas, como ha comentado, pues exportando a otros países con una política medioambiental, bueno, sin política medioambiental directamente, más permisiva o con costes más competitivos, pero es que también dentro de Europa, ¿qué impide a una multinacional decir, pues aumento mi producción en Francia, en Reino Unido, en Italia, en otro país, porque me sale más a cuenta por los costes energéticos? O el caso contrario, tampoco hace falta exportar. Si una empresa es más competitiva, una empresa francesa, italiana o de otro país, que le importa, pues no le cuesta nada, si es mucho más competitivo, decir, oye, pues mira, llevo mi producción también a España, digo, la fabrico en otro país y voy a venderla a España. Y entonces incluso toda la industria nacional que no exporta también se vería perjudicada. Yo lo que creo es hay que armonizar a nivel europeo pues el tema de los costes energéticos y disminuir al máximo la brecha. Y yo creo que, bueno, y si vamos al origen, un poco al final, bueno, el origen del recorre no deja de ser, bueno, pues unos incentivos, una política energética que se lanzó pues, hace unos años para impulsar las renovables, ¿no? Hemos hablado a lo largo de esta sesión de que todavía no existe la tecnología disponible para poder realizar ese cambio, ¿no? Esa descarbonización o poder apartarse del gas en la medida de lo necesario, al menos en los próximos 5 años, ¿no? Los proyectos de hidrógeno que se han ido presentando al Ministerio de Industria y buena cuenta de ello el secretario general durante su intervención, pues están ahí, pero todavía están alejados de esos niveles de rentabilidad que esperamos o de esos niveles de precios a los que se aspira. ¿Creéis que al final este tipo de fondos, este tipo de medidas, no sé, permitirían al final al sector del gas pedir también un tipo de primas para esa descarbonización en la misma línea? Es decir, oiga, igual que yo estoy asumiendo el coste de la descarbonización del sector eléctrico, ahora descarboníceme a mí con un sistema de primas o incentivos para que yo pueda convertir, pongamos un ejemplo, mis cogeneraciones actuales que funcionan con gas, pues permitir que funcionen o con gas verde, con hidrógeno, en el que se genera también ese tipo de incentivos, o ese plan Renove que está en la ley y que nunca llegó, o esa subasta que está en la cabeza y que yo creo que Javier antes nos comentaba que estaban pendientes, ¿no?, de que este año por fin se resuelva. No sé, ¿qué opinión tenéis sobre esta reflexión que hago así un poco desordenada? Javier, si quieres. Sí, bueno, pues sobre el recore, ¿no? Bueno, la cogeneración es parte del
bueno, pues de las políticas que este mismo fondo quiere promover, ¿no? Nosotros producimos prácticamente el 30% de la electricidad sujeta a retribución del RECORE y con un 10% aproximadamente de los cargos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todas estas políticas que se han ido desarrollando han rendido al país. No cabe duda, hemos logrado un importante desarrollo. Tenemos un sector eléctrico y un sector de renovables, bueno, pues puntero a nivel mundial, y también lo es el gas, ¿no? Tú hacías referencia a esas posibilidades, ¿no? Ciertas ya, esos planes que hay de descarbonización con el propio vector gas, ¿no? Yo aludía antes a que muchas de estas industrias, de nuestras industrias, no se pueden electrificar por razones técnicas. O sea, no se puede electrificar un consumo industrial de alta temperatura. O sea, no es viable técnicamente y además tampoco es competitivo, ¿no? Entonces, bueno, pues la descarbonización que afrontará una gran parte del sector industrial viene asociada al desarrollo de gases renovables, al desarrollo del hidrógeno y a la integración de los sistemas eléctricos y gasistas, que es donde estamos realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso aludíamos un poco a la parcialidad, ¿no? Y de este fondo, ¿no? De este mecanismo que es poco integral, ¿no? Considera pues esas necesidades que tú has puesto de manifiesto dentro de industrias que no se van a electrificar o del propio sector gasista, bueno, pues que tiene una senda que tardará más años, pero ya establecida pues una senda de descarbonización y desarrollo pues de gases renovables, de gas de síntesis y de hidrógeno, pues que sin duda pueden aportar, no son los que van a aportar la descarbonización en el país, ¿no? Porque en el sector eléctrico va a ser más difícil, ¿no? También añadir que en la situación que vivimos de aceleración del cambio climático, ¿no? Vemos continuamente, bueno, pues todos estos fenómenos meteorológicos, ¿no? Cada vez más constantes. Bueno, pues, por ejemplo, el papel de la industria, de sus consumos, el de la cogeneración, produciendo envase, ¿no? Pues es fundamental para la resiliencia de todas estas industrias, ¿no? De todos estos trabajos y de todas sus zonas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos que seguir potenciando esa contribución, esas sinergias entre lo que es el sistema industrial y los sistemas energéticos, ¿no? El eléctrico y gasista, ¿no? Y no tener al sector gasista un poco como segundo plato, ¿no? O sea, el sector gasista consume en España pues más de 400 teras de energía, es prácticamente el doble de la electricidad. O sea, la industria en España consume casi tanto gas como toda la electricidad del país, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos que en este fondo el principal, no el único, pero problema asociado a la industria viene por gas, ¿no? El tratamiento que se le ha dado al gas y esa falta de transparencia en cuanto a posibles exenciones y compensaciones que dependerán en todo caso de un reglamento europeo que está en revisión. No sé si alguno queréis comentar algo más sobre esta pregunta. Y si no, pues oye, estamos más o menos en hora. Yo os voy a pedir una conclusión para tampoco irnos demasiado tiempo. Hemos comenzado con un poquito de retraso, pero bueno, yo creo que casi nos hemos comido más o menos el mismo tiempo y por ser prudentes con la hora, os pediría, pues yo creo que más o menos el mismo orden de intervención inicial, una conclusión, un mensaje, una petición al gobierno de por dónde debe modificar o debe actualizar este proyecto para que pueda ser pues, un poquito más asequible para la industria o resolver plenamente el problema, ¿no? Porque al final yo creo que las exenciones siempre van a mantener un riesgo, ¿no? Sobre la cabeza de los sectores industriales, por lo que habéis comentado yo creo que todos, ¿no? Es un reglamento que está en revisión por parte de la Comisión Europea. Ahora se pueden aceptar en el corto plazo, también por la situación yo creo que económica que estamos viviendo por culpa del coronavirus, pues probablemente esa manga ancha de la Comisión pues sea un poco mayor y quizás más fácil de ese trágala, pero que probablemente en un futuro no muy lejano pues esa situación cambie, ¿no? Y que esas exenciones pues se puedan ir pidiendo que se reduzcan, ¿no? Para aumentar ese
ese terreno de juego más equiparado con el resto de Europa, aunque en este caso, en nuestro caso, en el caso español, sería negativo, ¿no? Entonces, si os parece, pues yo creo que podríamos comenzar por Alberto y por recuperar un poco el mismo orden de intervención inicial para esa conclusión, ese mensaje, esa petición. Ahora ya no tocan cartas a los Reyes Magos porque ya quedaron atrás. Ya sé si nos gusta mucho pedirlo así, pero bueno. Bueno, yo más que un mensaje o más que una recomendación, sí que quiero hacer una conclusión, y es que antes hablaba Andrés muy gráfico lo de un clavo más en el ataúd de la siderurgia, y luego hablabais de mensajes, de los mensajes que se perciben. Desde luego los mensajes que se están percibiendo desde el gobierno español, pero también desde Europa, son que la industria es molesta. O sea, la industria emisora parece que no tiene hueco en la política europea, y eso no puede ser. Si tenemos realmente un compromiso por la industria y nos hartamos de hablar de la industria como sector referente de empleo de calidad y de garantías, no puede ser que luego se le castigue como se le viene castigando, pues, por temas como este fondo, pero también con temas como el CO2 o como el precio del CO2 en los mercados de derechos de emisiones. Sin más, o sea, si se quiere realmente apostar por la industria, que se facilite el trabajo de la industria, que nos dejen trabajar y que nos faciliten continuar con nuestra producción en unas condiciones justas, simplemente justas, que no nos castiguen con sobreprecios constantes. Muchas gracias, Andrés. Perdón, Alberto, discúlpame. Isaac, cuando quieras. Sí, bueno, dar de nuevo las gracias a todos y como conclusión, como comenzaba, ¿no?, la intervención, tener en cuenta que la industria del papel o cualquier industria se mueve por señales económicas. Las señales económicas positivas sí tienen un efecto local de switching o de inversiones, ¿de acuerdo? Por el contrario, las señales económicas negativas, lejos de tener un efecto desincentivador local, lo que hacen los centros de decisión internacionales es trasladar el dinero a otros países. Es muy, muy importante este matiz. Y aquí, nosotros no podemos decir que por señales económicas negativas vayamos a cerrar fábricas. Lo que sí podemos decir es que pasarán a trabajar a modo panal de abejas, es decir, haciendo todos los días lo mismo e ir pasando el tiempo. Muchas gracias, Isaac. Javier de Juan. Sí, por mi parte, bueno, mensajes repetidos, pero muy, muy importantes, ¿no? La progresividad es clave, tanto en años como en el impacto, que se pueda seguir el ejemplo del 50% de los costes extrapeninsulares que ya a día de hoy están en el presupuesto, pues algo similar a eso podría pasar con el RECORE. La protección de las industrias, tanto electrointensivas como en fuga de carbono. Y pedir, sobre todo, aunque la Carta de los Reyes Magos ya pasó, y una gran colaboración entre industria y transición, entre los dos ministerios, que pueda, al menos industria, convencer a transición de que hay una gran afección sobre el empleo, deslocalizaciones, bueno, pues todo lo que hemos comentado aquí, efectos muy negativos, ¿no? O sea, que entre ellos yo creo que se deberían de entender más. Y nada más, gracias. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues seguimos con Javier Rodríguez. Bueno, nosotros creemos que el Ministerio de Transición Ecológica tiene que situar a la industria en el primer lugar de su agenda, ¿no? Todas las necesidades y todas las posibilidades asociadas, pues, con la transformación energética y ecológica, ¿no? Específicamente la industria, ¿no? Nosotros hemos propuesto, pues, alegaciones, ¿no?, vías para mejorar este mecanismo, que van desde la exclusión de la cogeneración, como ocurre a nivel impositivo en muchos otros países, para transmitir esas señales adecuadas, ¿no?, a las industrias, ¿no?, de qué es lo eficiente, qué es lo que menos emite, y un tratamiento, pues, equiparable, ¿no?, compensado, ¿no? Se pueden mejorar también vía compensaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que pedimos es que el propio ministerio, que nos consta todos los desarrollos que está haciendo, la situación ayer, el éxito que se ha tenido como país en el desarrollo también de esas subastas de renovables, pues que no solo es atraer inversión y actividad en un sector que ya de por sí es enormemente atractivo, ¿no?, para el inversor, como las renovables, ¿no?, sino que tiene que priorizar
pues, esas necesidades industriales en todo el ámbito de la agenda ecológica y de energía del país, porque en estos momentos es más prioritario que nunca. Muchas gracias, Javier. Verónica. Para añadir algo más que mis compañeros, quiero decir, estamos en un momento de una crisis económica o sanitaria primero, que está arrastrando una crisis económica que está iniciando, que yo creo que todavía pues, queda largo recorrido y no vemos hasta dónde puede llegar a ser el impacto. Con lo que yo lo que quiero trasladar es que, visto que el coste energético, tanto de gas como de electricidad, es vital para la industria, que hay que ser muy prudentes y hacer un análisis más profundo de cualquier política energética que pueda llegar a afectar a la industria. Ya hemos visto históricamente que cualquier política energética precipitada o que llega antes de tiempo implica pues, durante muchos años que sea un lastre económico en la parte energética para las industrias. Muchas gracias, Verónica. Y bueno, para finalizar esta última ronda, pues Mauricio García de Quevedo, por favor. Gracias, Rubén. Tres conceptos nada más. Primero, que se haga desde la colaboración público-privada, fundamental. Segundo, que se otorgue seguridad jurídica. Y tercero, que se tenga en cuenta el efecto competitivo, tanto a nivel europeo como a nivel global, de las industrias y su coste energético. Con esas tres cuestiones, yo creo que salió una cosa muy buena. Bueno, pues a mí solo me resta daros las gracias a todos vosotros por las intervenciones, a las 200 personas que creo que nos han estado siguiendo esta mañana, que la verdad que impresiona la cifra, es lo que demuestra la vida, ¿no? Y la vitalidad que mantiene el sector industrial en nuestro país y el interés que evidentemente genera, por lo que habéis comentado todos, ¿no? Por la capacidad de crear puestos de trabajo, de la calidad de los mismos y de que, bueno, que una economía sin industria no es economía. Entonces, bueno, simplemente daros las gracias. No sé si Joan quiere decir algo para acabar. Imagino que Muchísimas gracias, Rubén. Bueno, para ir acabando, para intentar acabar mínimamente puntuales, bueno, yo solo quisiera poner de manifiesto pues, el agradecimiento a todas las asociaciones que nos han acompañado en esta sesión de hoy. Creíamos muy oportuno desde la asociación cuestiones que yo creo que han quedado muy bien reflejadas en todas y cada una de las intervenciones que se han producido a lo largo de la mesa. El sector industrial es un sector relevante, dices, es un sector de futuro y yo creo que en este sentido, además, en un momento como el actual, impactos de sobrecostes asociados a la retribución de las renovables del pasado en un momento en que tenemos que definir el futuro, yo creo que tiene sus implicaciones. Y tiene sus implicaciones que ya las hemos visto y las han podido analizar con detalle a lo largo de toda la mesa. El impacto en términos de empleo, el impacto en términos de generación de riqueza, en unos sectores que representan una parte muy significativa del tejido productivo. Y sin tener en cuenta, porque tampoco no era el objeto de esta sesión de hoy, el efecto que se produce, dices, obviamente en el sector industrial, en el intensivo en consumo energético, pero en el sector terciario o en el propio sector doméstico. El propio sector doméstico obviamente tiene unos efectos, ese consumidor, unos efectos discriminatorios del fondo en función de, penalizando especialmente la España fría y penalizando lo que son determinados consumos que tienen, pues obviamente es un peso significativo lo que es el gas. En cualquier caso, el compromiso del sector industrial y del sector gasista con la descarbonización es clara y yo creo que me quedaría con un mensaje, tú que pedías antes un mensaje, la necesidad de redefinir el diseño. Yo creo que ha quedado muy claro el tema de que el sector industrial responde a incentivos, lo comentaba Isaac, a incentivos positivos, y yo creo que ese diseño y muchos elementos de ese diseño son los que han quedado de manifiesto que son mejorables en el proceso de tramitación parlamentaria. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y continuamos con nuestras actividades trabajando por una mejor regulación en beneficio de todos los consumidores. Muchísimas gracias. Gracias a todos.